por nada estéis afanosos. No sé si os habéis dado cuenta, pero es lo que hemos estado leyendo hoy en el mensaje de introducción. No sé si la anciana lo tenía preparado o ha surgido, no lo sé, quién se ha copiado de quién, pero cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 6, y leemos los versículos que se han leído, en toda esa pericopa que va desde el 25 hasta el final, versículo 34, ¿cuántas veces utiliza la palabra afanarse? Pues yo lo tengo aquí marcado, si no me he saltado ninguna. 1, versículo 25, lo podemos ver versículo 27, 2, al principio del 28, 3, luego al principio del 31, 4, y no sé si quizá me habré saltado alguna. ¿Por qué utiliza tantas veces esa palabra? Y qué curioso que se utiliza la misma palabra en Filipenses. Y no estamos hablando del mismo escritor. ¿Por qué te está hablando Pablo de algo que ya Jesús había hablado con anterioridad? Bueno, pues es muy obvio, porque el mensaje habría llegado al corazón de Pablo, él lo había recibido, lo estaba experimentando en su vida y es lo que, por tanto, él luego predicaba más tarde. Y ahí está Pablo a la iglesia que se encontraba en Filipo, hablándoles y acotando en estos dos versículos algo que es muy importante. Versículo 6, por nada estéis afanosos. Esto es imposible. ¿Cómo no vamos a estar afanosos por algo? Y aquí ya vamos a cambiar la palabra. Vale, vamos a cambiar el término. Vamos a utilizar el término preocupados. ¿Por qué no vamos a estar preocupados por las cosas que hay a nuestro alrededor? Eso es imposible. Tenemos que estar preocupados, porque es normal y es lógico. Tenemos problemas, circunstancias, dificultades. Claro que voy a estar preocupado, Señor, ¿cómo no lo voy a estar? Pero aquí Pablo nos lo dice, no estéis preocupados. ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Pues es que esto nos lo dice alguien que fue azotado, que fue apedreado, que recibió palizas, que estuvo a punto de morir en más de una ocasión, sufrió un naufragio. No estéis afanosos, no os preocupéis. ¿Cómo que no nos preocupemos? Si él ha estado en amenaza de muerte tantas veces, que ayer recordamos de una forma muy breve, hablando de la idolatría en el tiempo de Obreros, el episodio en Listra, cuando se le quería apedrear, cuando un rato antes, o quizá unas horas antes, se le estaba exaltando como si fuera un dios. ¡Oh, aquí están los dioses romanos que han venido a visitarnos porque, mira, han sanado a alguien! Vamos, venga, vamos al templo que está a las afueras, traigamos un buey, vamos a hacer sacrificios y culto a Pablo y a Bernabé. Y al rato después, ¿qué es lo que ocurre? Llegan los de Iconio que estaban enfadados, mira lo que han hecho esto, vamos a... Oye, que estos son... Y levantan ahí a todo el pueblo y al final acaban casi matándolo. Pasan de ser dioses a ser casi nada, hasta el punto de morir. Y esta es la misma persona que te dice que no te preocupes. ¿Cómo no te vas a preocupar? Aquel que cuando le llegó un mensaje profético le dijo, no vayas a Jerusalén, bueno, mejor dicho en Jerusalén te van a atrapar. ¿Qué es lo que él dijo? Bueno, pues si tengo que ir a Jerusalén, voy, y si tengo que atrapar y me tienen que atrapar, pues me atraparán. Y estuvo años en un proceso judicial, pasando como un balón de fútbol de uno a otro, porque nadie quería tomar una determinación con él. Los judíos querían matarle. Los administradores romanos, no, porque era romano, y claro, no puede ser. Hasta que Dios le da una palabra a Pablo y le dice, el igual que tú has compadecido ahora aquí, con todos los gobernadores y con todos los administradores, tú también tienes que hacerlo en Roma. Y ahí es cuando Pablo dice, mira, apelo al César. ¿Por qué? Porque Dios es lo que quiere. No lo hizo antes, lo hizo cuando recibió esa palabra. Él, que se fue preso, que se tuvo que ir a ver al César para ver qué hacían con él, es el mismo que te dice que no te preocupes. No te preocupes estando él preso. No te preocupes. ¿De qué te vas a preocupar? ¿Por qué dice esto? Porque es lo normal y lo cotidiano. No tiene sentido que Pablo diga, no os preocupéis cuando nadie estaba preocupado.
¿Nunca habéis hecho eso? No tiene sentido. No os preocupéis. ¿Por qué? Porque yo sé que lo estáis. Porque es normal que lo estéis. Porque yo sé que en el campo hay dificultades, que no se puede predicar el Evangelio, que os van a perseguir, que hay confrontación con los judíos, que a ver qué ocurre con las autoridades de aquel lugar. No os preocupéis. Y aquí está la contrapartida. Es decir, vamos de un lado al otro. ¿Cuál es? Si no, es decir, más bien, por otro lado, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en vez de estar preocupado, hables con Dios. Que en vez de tener miedo, ores y le pidas a Dios qué es lo que necesitas. Que te comuniques con Él, que converses con Dios. Es la diferencia de un lado a otro lado. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Peticiones y ruegos sobre aspectos específicos que te pasan en tu vida. ¿Qué es o qué ocurre en tu vida que te está haciendo estar preocupado? ¿Qué es lo que te dice el apóstol Pablo? Y por lo tanto, ¿qué es lo que te dice Dios a través de la palabra? No te preocupes, ora. No te preocupes, ora. Y hay veces que en los momentos y las dificultades tú quieres no orar, sino quieres obrar, y quieres hacer, y quieres deshacer, y quieres ayudar, y quieres decir, y quieres arreglar. No puedes hacerlo siempre todo. No puedes arreglar todos los problemas de tu vida. Y a veces Dios tiene que permitir que lleguen cosas en tu vida que te superen para que te des cuenta de que no tienes que obrar con humanismo, tienes que obrar con oración. Y Señor, haz tú lo que tengas que hacer, porque yo no puedo más. ¿A que sí? Hay problemas y circunstancias que no podemos solucionar ni vamos a solucionar nosotros. Cuanto antes nos demos cuenta de esto, antes vamos a poder entender lo que Pablo está diciendo. No te preocupes por nada. Y lo dice una persona que decía, no sé si os acordáis, lo dice un poquito más adelante, creo. Dice, mira, hablando a los filipenses, creo que era aquí, dice, mira, gracias por las ofrendas, gracias por el apoyo. Con esto es una gran ayuda, estoy parafraseando muy en general. Dice, pero es que además yo he aprendido a vivir en lo mucho, he aprendido a vivir en lo poco. En toda circunstancia yo he tenido gracia y he estado. ¿Por qué ha aprendido Pablo en todas estas, a vivir así? Porque ha llegado momentos en los que ha tenido, pero momentos en los que no ha tenido. Y ha visto la gracia de Dios. Por eso el foco no está ahí. ¿El foco en qué está? En que Dios se ocupa de todo. En que al final la respuesta para mi vida no está en mí, sino que está en Dios. Pero esto, y yo ya sé que a veces parece que es el comodín, pero es que es la realidad. Esto es Génesis 3. ¿Qué es Génesis 3? Yo lo hago, yo puedo. Génesis 6, Génesis 11, lo estuvimos hablando ayer, que son las torres que Satanás levanta en el mundo, esos lugares de autoridad y de dominio, que nosotros hemos caído en ellas. Porque yo lo voy a solucionar, yo tengo que salir de ello, yo tengo que encontrar una respuesta. Pero no es lo que tenemos que hacer. Por nada estés preocupado, sino ora. Y pídele al Señor lo que necesitas. Ora y ve las circunstancias de una forma espiritual. Porque cuando yo oro, no estoy mirando con los ojos humanos. Entonces yo estoy conectando con Dios y miro con ojos espirituales. Es la diferencia entre la preocupación y la oración. Es la diferencia entre hablar con mi esposa, con mi esposo, con alguien, contarle un problema, a ir a Dios y decir, Señor, este es tu problema. Son dos cosas diferentes. No digo que no converséis y no habléis y no transmitáis vuestros problemas. Pero ¿qué es lo más importante? Señor, esto es lo que pasa, esto es lo que me pasa. Es todo tuyo. Es todo tuyo. No esperéis al límite de la desesperación para acudir a aquel que ya tiene la respuesta. No esperes al punto de desesperación
para acudir a aquel que ya lo tiene todo bajo control. No esperes hasta el último momento. Es como los niños cuando están haciendo algo y la lían y quieren solucionarlo, y cuando lo quieren solucionar la lían aún más, y cuando quieren arreglarlo lo pringan todo, y al final ya cuando dicen, mira, esto ya es imposible, y ya gritan mamá. Bueno, normalmente no gritan, sino que van ya con cara de tranquila mamá, tranquila, o papá, que la he liado, ya lo sé. ¿Qué es lo más inteligente? Pues si veo que no puedo, llamo. Aún así, está bien que los niños intenten solucionarlo, porque así es como aprenden. ¿Cuál es la respuesta de Dios? No te preocupes, ya lo arreglo yo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos? Bueno, no voy a decir qué es lo que hacemos, ¿vale? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No te preocupes, cariño, ya hay solución. Mira, vamos a solucionarlo así. Venga, ayúdame, tú lo haces esto y yo lo otro. Porque a veces no nos sale eso, ¿verdad? A veces se nos sube el corazón aquí a la garganta, nos falta sangre en el cerebro y nos ponemos nerviosos. ¿Pero qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Comprender, entender y enseñar. Mira, pues cariño, vamos a solucionarlo así. Toma, tú coges y limpias esto. ¿Por qué tengo que limpiar yo? Porque lo has hecho tú. No es un castigo, es una consecuencia. Mis acciones tienen consecuencias. Y a veces pensamos que yo voy a hacer lo que me da la gana, luego voy a Dios, porque estoy afanado, estoy preocupado, y Dios lo va a solucionar todo sin ningún tipo de consecuencia. Pero esto no es así. Mis actos tienen consecuencias. Cuando yo obro, yo, con el humanismo, tomo mis decisiones, hay una consecuencia. Ahí es cuando llegan problemas y digo, ostras, esto es mío, esto me lo tengo que comer yo. Y luego Dios al final lo soluciona todo. No sé cómo se las arregla, pero al final siempre lo soluciona. Ahora, ahí están las consecuencias. Ahí están el problema. Ahí está lo que yo he causado. Por eso él dice, Pablo, no os preocupéis por nada, sino ora. Ora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pero además añade algo muy importante ese versículo 6. Y es, ora, pide, ruega, con acción de gracias. No, esto no es un condicional. Es decir, tú puedes orar a Dios, tú puedes pedirle, pero siempre tiene que estar acción de gracias. Esto al final lo marca todo. Estás preocupado, ora, pero ten acción de gracias. No te quejes. No señales, ¿por qué me pasa esto? Esto es por tu culpa, ¿no? ¿Por qué has permitido que ocurra esto? Y a veces estamos con ese corazón. A veces en vez de rogar y pedir a Dios, le pedimos explicaciones. Yo no sé si vuestros hijos os piden explicaciones de esa forma, pero seguramente vuestra respuesta sería quizá contundente, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estas circunstancias? Lo cambiamos por gracias, Señor. Primero, gracias porque tú estás conmigo. Primero, gracias porque yo sé que hay respuesta a la oración. Es una de las seguridades que tenemos que tener. Y en segundo lugar, gracias porque ya está el problema resuelto. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Cuando va papá o mamá a resolver el problema, ellos se relajan. Ah, ya está. Porque saben que lo vamos a arreglar. Se relajan y están tranquilos. Una vez Israel tenía un juguete, se le rompió, su abuela, la madre de Miri, lo arregló, lo cosió, y el otro día estaba jugando de la misma forma en que lo rompió. Le dijimos, si juegas así lo vas a volver a romper. No pasa nada, luego la abuela lo arregla otra vez. ¿Por qué tiene esta seguridad? Porque sabe que lo va a arreglar. Entonces, no lo rompió porque ya le dije que a veces las cosas se rompen tanto que ya no se puede arreglar. Pero él tenía esa seguridad, mi abuela me lo va a arreglar otra vez. Por eso no tenía miedo. Por eso él estaba agradecido. Porque sabía que el problema tenía solución. Sabía que el problema tenía una respuesta. Y por eso cuando él va a su abuela que le arregle su juguete, le da un abrazo y un beso. Porque está agradecido. Gracias, abuela, por lo que has hecho. Pero sin embargo, esta acción de gracias va antes de la resolución. Va antes. Es decir, cuando tú estés con un problema, da gracias antes.
de encontrar respuesta. Gracias, Señor, estás conmigo. Gracias, Señor, tú eres poderoso. Tienes todo el poder para arreglarlo y además me vas a dar la respuesta. Ve con la acción de gracias de qué. Señor, en medio del problema hay respuesta, hay restauración y renovación para mi vida y en tercer lugar es la oportunidad que tú me has dado. Por esto yo tengo que ser agradecido en todo. Por eso yo voy con acción de gracias ante los problemas. Por eso el apóstol Pablo, que también lo hablamos ayer, que como lo tengo fresco me viene muy bien, en el capítulo 16 de Hechos, cuando está en la cárcel de una forma injusta, ¿qué es lo que dice que hacían a medianoche, por la noche? Él y Silas estaban orando y cantando himnos. Estaban alabando a Dios, como seguramente estaba con la espalda azotada, dolorido, sin comer, en un lugar frío, incómodo, con gente indeseable alrededor, y un largo etcétera de cosas que no podremos imaginar cómo serían las cárceles en aquel tiempo. Y el tío está ahí orando y alabando a Dios, no suplicando y llorando, que sería lo normal. Estaba alabando a Dios porque la alabanza nace de un corazón agradecido. Yo no puedo alabar a Dios si no tengo un corazón agradecido. Yo puedo venir y cantar, pero no es lo mismo cantar que alabar a Dios. Por esto es importante que nosotros vengamos al culto con el tiempo suficiente para poder relajarnos, orar y preparar un corazón que tiene que estar agradecido para alabar a Dios. Porque si no, la alabanza no sale. Al final, la alabanza, ¿cuándo sale? La segunda, la tercera canción, cuando ya hemos entrado en calor, pero ese calor ya tiene que estar desde el principio. Así que cuando lleguéis al culto y lleguéis antes, porque es cuando tenemos que llegar, llegad orando. Señor, ¿cómo estoy hoy? Hoy tengo que estar con acción de gracias. Hoy tengo que estar agradecido porque tú has estado conmigo, porque tú me has respondido, porque tú no me has abandonado en ningún momento. Gracias incluso por los problemas, porque ahí va a estar la respuesta esperando para mí. Y ahí es cuando yo alabo a Dios. No cuando la música, cuando el entorno, cuando todos cantando a coro, cuando Miri con la alabanza o quien esté, ¡ay, me ha hecho entrar en calor! No tengo que entrar en calor ahí. Yo ya tengo que empezar con alabanza antes siquiera de empezar el culto. Si yo no empiezo antes el culto, no puedo hacerlo de la forma correcta. Es muy difícil. Es como cuando tuve el problema con el coche, que llegué tarde al culto de oración, que dicho ni siquiera pudimos grabar, y llegué corriendo con Israel, venga, la mochila tal, y claro, todos aquí esperando. Es decir, es muy difícil ponerse a dar culto, no lo sientes, está frío. Al final se hace algo mecánico, no es algo orgánico y natural. Y no sé si se dieron cuenta los que estaban, pero me costó una barbaridad dar el mensaje, porque yo no había preparado, mi corazón no estaba preparado para darlo. Al final, bueno, pues Dios da gracia y oye, tiras para adelante y hay respuesta. Pero es necesario preparar nuestra vida para dar culto, pero es necesaria también preparar nuestra vida para hacer culto diario. Porque esta acción de gracias y estas respuestas no están aquí el domingo, están todos los días 24 horas. Porque esa alabanza que yo tengo que sacar de dentro no es la que sale el domingo, sino la que tiene que salir todos los días 24 horas. Porque esta acción de gracias es lo que tiene que salir cuando nosotros nos levantemos por la mañana. Gracias, Señor. ¿Qué es lo que nos sale cuando nos levantamos? ¡Oh, qué sueño tengo! Ahora qué calor, ahí, qué calor hace, qué mal he dormido porque se han ido los niños a mi cama y he tenido que dormir con una postura rara y me duele toda la espalda. Madre mía, ahora tengo que hacer esto y lo otro. No os preocupéis por nada, sino tener acción de gracias. Y mi esposa lo ha experimentado estos días atrás, cuando en sus antiguos embarazos, ella le dieron la baja en la semana 21, 22, bueno, pues alrededor de la 21 creo que era, que ya se ha cumplido la 21. Y esta vez le han dicho, bueno, ahora es la 24, se cambian las leyes, todo, bueno, semana 24, venga, no pasa nada. Pero ya se notaba cansada, se notaba que le costaba, que no llegaba bien hasta el final del día y además pues tiene que cargar abuelos, tiene que sentarles, porque ella como terapeuta pues tiene que organizarles en la sala y moverles y para arriba y para abajo, todo eso.
Madre mía, hasta la semana 24, que es a finales de este mes. Me va a costar, pero venga, no pasa nada. Han cambiado las leyes, pues Dios me va a dar gracia. Venga, para adelante, con normalidad y con naturalidad. Va a tramitar ya la baja con la mutua y le dicen, pues según cómo te han firmado el informe, pues tiene que ser hasta la 28. 4 semanas es un mes más, hasta finales de agosto, con todo el calor, ya embarazada. Y dice, además, digo, si es que no está bien hecho el informe, que yo estoy cargando peso. O sea, que estoy en riesgo, que no debería hacerlo. Bueno, tal, y la empresa parece que no hace mucho por ayudar. Lo que a veces ocurre, tienen que ser los de la mutua que, por su cuenta, llamaron a la empresa para que cambiaran el informe de riesgo laboral. Y ahí le llaman a Miri, oye, la jefa, pues vente que tienes que firmar, que al final sí, que semana 24. Pues mira qué bien, ¿no? Y todo podemos verlo como una gran respuesta, ¿no? Qué bien, Dios ha obrado. Nosotros preocupados aquí, o Miri ahí como no preocupada, pero, molesta. La palabra es molesta, ¿no? Pero como diciendo, venga, pues Dios me va a ayudar, así que forzándose un poquito, venga, pues Dios está con nosotros, no pasa nada. Y al final Dios hizo las cosas. Pero lo divertido es que la semana pasada la llaman, le dicen, oye, que no es la semana 24, que sería pues eso, a finales de última semana de julio, que te la coges ya, o sea, que ya estás de baja, que mañana lo mismo no vienes a trabajar. Al final acordó con la jefa 2 días para organizar, porque de noche a la mañana que se vaya ella es un problema. Venga, 2 días más y el viernes ya estaba de baja, en la semana 21-22. Es una tontería, es una cosa muy pequeña, ¿vale? No estamos hablando de un cáncer, no estamos hablando de un problema grave, ¿vale? Estamos hablando de algo que puede incluso llegarse a ser banal si lo comparamos con otras cosas. Pero ¿qué es lo que nos muestra? Pues que a veces nosotros nos afanamos por cosas cuando Dios ya sabe lo que va a pasar y ya tiene respuesta en todo, y a veces incluso la respuesta es mucho mejor de lo que tú pedías. Como digo, es un ejemplo pequeñito de las cosas grandes que hace Dios, ¿vale? Pero es simplemente para que podamos ver. Y esto lo tenemos que multiplicar por mucho que Dios hace y que a veces ni siquiera vemos. Por eso Dios nos dice, el versículo 6, acción de gracias. Porque aunque tú no lo veas, Dios ya te está dando respuestas. Y Dios ya está alrededor tuya dándote toda bendición. Hay que poner un asterisco que luego vamos a revelar al final. Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios? Porque el Evangelio, para los que no tienen a Cristo, ¿qué es? Es locura, dice la palabra. El Evangelio es locura, no lo pueden entender. De ahí que a veces Jesús decía, bueno, el que tenga oídos que oiga, como diciendo, este mensaje, habrá gente que lo entienda y habrá gente que no lo va a poder entender. Aquellos que entiendan el reino de Dios van a poder captar el mensaje y otros no van a tener gracia. Por eso Él, cuando envía a sus discípulos, en Lucas 11, por ejemplo, ¿qué les dice? Id, no llevéis nada, vais a encontrar respuesta en el campo, pero también vais a encontrar los lugares donde no os van a recibir. Por eso, ¿qué dice? Sacudíos el polvo e ir a otro sitio, no de una forma despectiva, sino que tienes que ir al campo que está preparado. Es una locura entender esto, es una locura entender que somos hijos de Dios, que somos creación suya, que además en medio del problema de Génesis 3, enviando a Cristo, tengamos respuesta y todo se haya solucionado en la cruz, consumado es. No se puede comprender. Por eso es una locura. ¿Cómo es posible que yo tenga paz en mi corazón cuando está habiendo un gran problema? No se puede comprender. ¿Por qué mis suegros piensan que yo estoy loco? Como cuando el pastor estaba con cáncer, me preguntaban, ¿qué le pasa, qué tal está? Y yo, pues no lo sé, no sé cómo se levantó de hoy. Ay, pues qué pena y tal. Pues sí, bueno, qué pena, no lo sé. Dios lo tiene todo en sus manos. No estoy preocupado, ¿no estás preocupado? ¿No tienes miedo, no? Pues no. Hombre, me da pena que mi padre sufra y me daría pena despedirle. Pero yo voy a estar preocupado, yo voy a estar con miedo, yo voy a estar con inseguridad. Teniendo el Dios que tengo, sabiendo que está todo controlado.
Por eso yo pues habré sido uno de los peores hijos cuando un padre tiene un cáncer. Porque no estaba, o sea, no tenía ese llanto y ese, ay papá, por favor, no sé qué, y esto, no. ¿Qué tal estás hoy, papá? Bien, pues venga, tal. Y oro por él y estoy con él, pero no tengo esa preocupación. ¿Por qué? Porque yo vivo en la locura de Emmanuel, vivo en la locura de un Dios soberano y vivo en la locura de la providencia de Dios. Así que por eso yo no estoy afanoso, porque mi padre tenga cáncer o por las cosas que me puedan pasar en mi día a día. No me preocupo. Pues pasa esto, pues ha pasado. ¿Y qué? Yo como sigo el plan y estoy en la corriente del Evangelio, no me preocupo de nada. A veces cuesta, pero esta es la locura que nosotros tenemos que experimentar. ¿Cuál es la locura? Paz. 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 ¿Cómo vamos a encontrar paz? Pues no la vamos a encontrar en nuestro esposo o nuestra esposa, no siempre. Porque a veces las casas son un campo de batalla. No lo vamos a encontrar en nuestros hijos, que no sabes lo que es tener miedo hasta que tienes un hijo y crees que todo puede ser un peligro para él. Y eso que los míos son pequeños y aún no han llegado a la adolescencia y eso ya tiene que ser... No lo sé. Ángele, lo que pasa en esas edades. No lo sé, Antónica, no lo sé, Esperanza. No lo sé. Ya me tocará ese tipo de cosas. Ahora, las preocupaciones son diferentes cuando los niños son pequeños. Las preocupaciones son, cuidado cuando cruces a la carretera, no te subas tan alto ahí a los columpios o lo que sea, porque parece que se van a morir en cualquier momento. Son tonterías, pero que te hacen sufrir y tienes miedo cuando el bebé no sabe si ha tosido más veces de las que tienen que ser normal, si eso es mucha fiebre o es poca, si esa tos tienes que ser para el hospital o no. Y de verdad que lo pasas mal. Eso es tener miedo. Por eso, ¿cuándo vas a encontrar la paz? ¿En tu trabajo? No sé cómo es cada uno el trabajo, pero siempre con el miedo y la inseguridad de que te puedan echar, de meter la pata, de tener problemas con los compañeros, de que te digan, te señalen. ¿Dónde vas a encontrar la paz entonces? Aquí ahora podemos entender al mundo y podemos entender a las personas. ¿Por qué la gente bebe tanto alcohol? ¿Por qué la gente tiene problemas de alcohol? Porque a veces es la única forma de encontrar paz. Porque a veces hombres o mujeres tienen que encontrar un consuelo, un abrigo fuera del matrimonio. Porque a veces es la única forma en la que entienden que tienen que encontrar paz, torpemente. ¿Por qué la gente a veces acude a tomar drogas o a hacer otras cosas en su vida? ¿Por qué hay veces donde una parte del matrimonio, por ser neutral, parece que casi como que nunca quiere ni siquiera estar en casa? ¿Por qué? Porque a veces estar en casa es guerra. Porque a veces estar con tu pareja es guerra. Porque a veces vivir en tu hogar es guerra. ¿Por eso qué hacen? Fuera, fuera, fuera. No digo que hacer cosas fuera esté mal, ¿vale? No nos volvamos tampoco tan rectos y tan legalistas. Pero hay que ver por qué hace la gente ese tipo de cosas. Porque no tienen paz. ¿Cuál es la única forma en la que realmente vamos a poder encontrar paz? Es dentro del Evangelio. Es cuando yo sé que estoy cumpliendo el plan de Dios. Cuando yo sé que estoy haciendo lo que es natural para mí, que es primero experimentar Emmanuel y en segundo lugar hacer la evangelización del mundo. ¿Cómo yo voy a poder encontrar paz cuando yo soy lleno del Espíritu Santo? Ahí es cuando yo voy a vivir en esa locura. Y además os digo, cuando tú tienes paz en tu corazón, lo que hay a tu alrededor se calma. La mansa palabra aplaca la ira, ¿no? Por eso Dios nos dice en las bienaventuranzas, no sé si es la última o la penúltima, bienaventurados los mansos, ¿no? Aquellos también pacificadores, bienaventurados, aquellos que se las llevan, pero que aplacan, que superan, trascienden los problemas y pueden dar respuesta a los demás. Si yo no tengo paz en mi corazón, yo no voy a reaccionar bien. Si yo no tengo paz en mi corazón, yo no voy a ser un buen compañero de trabajo, ni voy a ser un buen esposo, ni una buena esposa, ni un buen padre, ni una buena madre. Si yo no tengo esa paz, eso que nace de dentro, y cuando digo paz, me refiero a esa seguridad, a esa llenura del Espíritu Santo, a esa tranquilidad, a esa certidumbre, yo no voy a ser aquel que pueda ser luz en mi campo. Porque entonces seré normal.
Y cuando digo normal me refiero a como cualquier persona, porque nosotros no somos normales en este mundo. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y por lo tanto es luz en el mundo porque no se entiende y la gente quiere ir a lo que no entiende y lo que valora, esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos? Bueno, mi corazón lo podemos quizá ver desde el punto de vista de las decisiones. Nosotros tomamos decisiones, ¿no?, con el corazón. Y nuestro pensamiento quizá lo podamos ver desde el punto de vista de la actitud, ¿no? Podemos quizá traducirlo de esta forma. Corazón y pensamiento lo podemos traducir como nuestras decisiones y nuestras actitudes. Por eso digo, cuando yo experimento la paz de Dios, la paz de Dios sobrepasa mis aptitudes y mis decisiones. Si yo vivo afanado con miedo, vivo alejado de esa relación espiritual, ¿cómo van a ser mis decisiones y mis actitudes? Y no hablo de ética y de moral, hablo de luz y de ser un testigo. Si yo no soy un testigo de la paz de Dios en mi vida, ¿qué es lo que va a salir entonces? ¿Cuáles van a ser mis decisiones y cuáles van a ser mis actitudes? Ahí que el pastor Río habla muchas veces, tenemos que tener la actitud de un remanente. Que la gente cuando me vea, no es que vea a alguien que va hinchando el pecho y andando como quien tiene mucho, alguien que diga, esa persona tiene algo dentro. Esa persona como habla, como trata a los demás, es alguien que tiene una actitud diferente. No una persona soberbia o una persona altiva, sino una persona que tiene seguridad en el Evangelio. Esa es la actitud que yo quiero. Y luego mis decisiones también tienen que estar dentro de esta paz. ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? Las decisiones que acerquen o que me acerquen a la evangelización del mundo. Y ahí está el comodín que nosotros siempre decimos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No, que a veces nos vemos en esa encrucijada. ¿Qué hacemos A o B? ¿Qué es lo mejor para la evangelización del mundo? No lo más cómodo, no lo más fácil o lo más barato. ¿Qué es lo mejor para la evangelización del mundo? Y a veces tenemos que lidiar, y esto ha pasado muchas veces y seguirá pasando, es que me ofrecen un puesto de trabajo, pero tiene que ser justo los domingos. Y tengo otro puesto que me ofrecen, pero es que me pagan un poco menos. ¿Cuál es la mejor decisión para el Evangelio? Cada uno que tome sus decisiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El campamento de verano de Benajever. Ya, pero es que si voy al campamento a lo mejor, las vacaciones. ¿Cuál es la mejor decisión? Ve al campamento y ya Dios te dará el resto. ¿No lo hemos leído después, antes? Mateo capítulo 6. Primero el reino de Dios y el resto ya te lo dará Dios. Si tienes que restar vacaciones, resta vacaciones. Y como nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida, pues no te vayas de vacaciones. Si ya tienes la paz de Dios contigo, ¿para qué tienes que irte de vacaciones, no? Aún así, si podéis ir, pues iros y disfrutad, ¿vale? Nuestros corazones y nuestras decisiones los tenemos que tener dentro de esa paz. Y aquí es donde viene el asterisco, ¿vale? Aquí es donde viene el asterisco. Todo esto tiene sentido siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Siempre y cuando estemos en Cristo Jesús, que es como termina el versículo. Todo al final acaba ahí. No podemos estar tranquilos y confiados si no tenemos a Cristo. No podemos tener esa relación espiritual, esa oración, esas 24 horas, si no estamos en Cristo. No podemos tener paz en nuestra vida si no experimentamos a Cristo. No vamos a poder ordenar nuestros pensamientos y nuestras decisiones si no estamos dentro de Cristo. Al final, el final es lo que le da sentido a todo. ¿Cuál es la respuesta en mi vida? Que yo en Cristo ya lo tengo todo. Como decimos, Cristo es necesario. Además, Cristo es suficiente. Cristo lo es todo. Y podemos terminar, además, que Cristo es lo único que necesitamos. Él lo es todo y es lo único al mismo tiempo. Por eso yo tengo que vivir mi vida
de tal forma que yo pueda experimentar esto. ¿Cómo tengo que vivir mi vida para experimentar esto? Vive con ese pacto personal. Vive dentro de ese pacto personal. Y cuando digo personal me refiero tú, Dios y punto. Y ya está. Y ya está. ¿Podemos sumar a familia? Sumamos a familia. ¿Vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia. Pero primero es algo personal, es algo íntimo. Hermanos, no perdáis el pacto personal o el pacto individual que Dios tiene con vosotros. ¿Vale? Cuando leáis la palabra, ya que antes le he dicho que la palabra está mayormente escrita para leerse en público, en su sentido original, cuando leáis la palabra de Dios de una forma íntima, leedla en primera persona. Leedla en primera persona. Entended por qué Dios os ha llamado, qué es lo que Dios quiere para vosotros y qué es lo que Dios, además, tiene preparado. Orad y buscad ese tiempo personal. El tiempo y el pacto personal de Dios con vosotros, que no es con otra persona. El pacto de la salvación es para todos, pero personalmente buscad el vuestro. Buscad además el pacto para vuestra familia. Y buscad también el pacto para la iglesia. Cuando los remanentes bajan es que el tiempo ya se ha pasado. Pues realmente esto era la introducción a todo el mensaje que tenía hoy. Así que hoy nos hemos centrado en esta introducción, ya veremos qué pasará con el resto. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis vivir sin preocupaciones. ¿Es imposible? No, no es imposible. Solo necesitáis gracia, ¿vale? Para que podáis vivir dentro de ese mundo y de esa concentración espiritual. ¿Es imposible vivir dentro de esas 24 horas? No. Solamente requiere que por la mañana y por la noche tengas tu tiempo para que conectes todo el día dentro del Evangelio y dentro de lo que Dios tiene para ti. ¿Es posible tener paz en vuestro corazón, incluso en momentos complicados y difíciles? Es absolutamente posible. Solamente tienes que recibir gracia y recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Puedes de verdad tomar tus decisiones y tener tu actitud correcta como ese testigo del Evangelio? Por supuesto. Solo tienes que tener la resolución de Cristo en todo día, en toda hora y en todo momento. Así que, como he dicho, esta es la introducción, pero nos vamos a quedar aquí y ya otro día, si Dios lo permite, seguiremos con el resto. Vamos a orar. Señor y Padre, que estás en este momento con todos nosotros, en este lugar, que seguirás acompañándonos cuando abandonemos el templo, cuando vayamos a nuestro campo, cuando nos encontremos con nuestra familia. Señor, tú que estás con nosotros en todo momento, circunstancia, problema y desastre. Gracias porque no hay nada que se escape de ti. Solamente queremos vivir dentro de tu plan, no en el mío donde yo encuentro mis problemas y mis circunstancias, sino en el tuyo donde hallo toda respuesta, donde hallo toda bendición en mi vida, donde yo puedo hacer la evangelización del mundo, donde yo tengo ese pacto personal en el cual tú has establecido en mi corazón, en mi vida, salvándome a mí de estar muerto en delitos y pecados. Gracias porque tú tienes un plan conmigo y al mismo tiempo tienes un plan con nuestra familia y con esta iglesia Aposento Alto. Oramos para que pueda huir ese temor y ese miedo y esa inseguridad, para que la paz que emana de ti pueda colmar nuestros corazones, nuestros pensamientos, para que viviendo con la actitud correcta del remanente y tomando las decisiones dentro del pacto para la evangelización del mundo, podamos cumplir con ese plan que ya está trazado y preparado en nuestra vida hacia las 227 naciones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.